implementamos, ¿de acuerdo? Bien, como tal, vamos a nuestro primer archivo, vean ustedes. Se llama templado simulado, recocido simulado, y tiene por ahí algunas variantes, pero estamos hablando del mismo algoritmo. Lo único que se modificó en su momento pues, fue la traducción, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué cosa es eso? Bueno, dice, es un método de optimización inspirado en el proceso de templado de metales desde hace 5000 años antes de Cristo. Ustedes han visto, por ejemplo, en algunas películas o si se han metido un poquito más en química o en metalurgia, sabrán que cuando ustedes están fundiendo metales, al momento de enfriarlos, de la forma que lleven a cabo ese proceso, va a ser la dureza o la flexibilidad que tenga el metal. No sé si se han percatado de ello. Y refiero a estas películas porque ya ven que siempre sacan que sus espadas las están forjando y por esa razón data de 5000 años antes de Cristo este algoritmo. Porque ellos encontraron la forma de enfriarla de tal modo que la espada, en primera, no fuera tan pesada. Segunda, que con un golpe no se deformara, ¿sí? Y aparte de que no se deformara, no se rompiera. Esas propiedades que ganan los metales o las aleaciones depende del cómo enfríen ustedes el metal. Entonces, por esa razón, hoy en día, no sé si les ha pasado, que hasta cuando quieren comprar un desarmador de diferentes marcas, uno les vale, no sé, 5 o 10 pesos y otro desarmador les vale 100, 200 pesos. Y ustedes dicen, bueno, pues es que estoy pagando a la marca. Pero en algunos casos no nada más es pagar la marca, sino el procedimiento que ellos obtuvieron para optimizar la dureza del metal o de la aleación con la que está hecho ese desarmador. Entonces, eso es lo que realmente representa el costo que a nosotros nos están cobrando al momento de adquirirlo. Por esa razón es muy importante este algoritmo, porque ellos saben en qué momento tienen que calentarlo, enfriarlo, a manera que tenga pues las propiedades mecánicas o físicas que ustedes requieren. Otro ejemplo muy común es la fabricación de monoblocks en la industria automotriz o en la de aviación, porque ustedes bien saben que los motores alcanzan temperaturas excesivas, ¿no? Y los gases que emanan llegan a 700, 800 grados, más de 1000 grados. Más sin embargo, como tal, las turbinas o la parte interna de un motor no se funde, salvo que no tenga lubricación. Entonces, ese tipo de situaciones las podemos prever mediante el uso de este algoritmo. Bueno, como tal, aquí viene cómo refieren ellos el obtener ese máximo o ese mínimo, ese óptimo, ese punto óptimo a partir de esas diferencias que tiene de temperatura y en el tiempo. ¿De acuerdo? Y está expresado aquí con una exponencial. Bueno, y como tal, ven ustedes el código, se genera una solución inicial, partimos de un estado inicial para arrancar el algoritmo, ya, es decir, implementado lo que acabamos de platicar, pero ahora implementado de manera matemática. Eh, Probamos con un vecino cercano al punto, si es mejor desplaza al actual, y si no, pues simplemente generamos uno nuevo, ¿de acuerdo? Y así vamos en iteraciones. La ventaja de este algoritmo es que trabaja con 25 iteraciones nada más. Para los problemas que nosotros hemos resuelto, en muchas ocasiones nosotros tenemos un resultado muy aceptable a la iteración 12 o 13, ni siquiera a la 25, porque van a ir en grupos de 5 en 5. Ahorita vemos cómo lo implementamos. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, ¿No? No, Bien, profe. bueno. Como tal, yo les decía, este algoritmo deriva de una de las técnicas de inteligencia artificial empleadas hoy en día. Por eso les estoy subiendo esto porque son, digamos, que los ejemplos más ilustrativos para que ustedes puedan asociarlo, ¿de acuerdo? Si se meten un poquito más en esto de inteligencia artificial, se darán cuenta que es muy efectivo en cuanto a tiempo computacional se refiere. Es decir, en recursos casi no consume nada, más sin embargo es muy, muy eficiente. Y por aquí nos habla de Halting Beam, que es un algoritmo incompleto. Lo que pasa es que lo que hacía, hagan de cuenta que generan la semilla aleatoria. Y recordarán ustedes que nosotros teníamos máximos y mínimos y los podíamos detectar desde la primera población. Lo que hace este algoritmo es que una vez que detectaron un máximo y un mínimo, empieza a generar aleatorios alrededor de esos. El problema de este algoritmo es que si de entrada no consideramos un máximo o mínimo local, perdón, global, estaríamos trabajando sobre uno local. Entonces no podemos romper ya con esa inercia y puede ser que no lleguemos a la solución óptima. No así el templado simulado, ¿no? El simulated annealing. Bueno, como tal, vamos a ver más adelante. Ok, dice, lo que acabamos de platicar, que de igual forma es derivado del templado de metales.
Aquí está de igual forma la parte de cómo podemos implementar el algoritmo. Y vamos un poquito más adelante, que serían las aplicaciones. Bueno, dice, el sucesor aleatorio generado se convierte en el siguiente si se supone una pérdida de energía. ¿Recuerdan lo que decíamos? Es decir, yo veo un vecino cercano al punto que obtuve. Si es mejor, voy a desplazar al que tengo. Si no, me quedo con el que tengo y sigo generando otro. Vean, aquí la fuente es, pues es inteligencia artificial. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. Es común por ejemplo, en redes neuronales, a veces la función es muy compleja. Entonces, ustedes pueden optimizar la función mediante este algoritmo. Entonces, ahorrarían tiempo de procesamiento para el entrenamiento. Únicamente resuelven el modelo matemático. Con este algoritmo no se lleva arriba de unos cuantos segundos para poder visualizar la respuesta, mientras que un entrenamiento les puede tomar hasta, no sé, una semana, XN número de horas. Bueno, como tal, de igual forma, aquí está la misma expresión. ¿Se acuerdan que era una exponencial? Aquí está despejada y ya está en función del tiempo, ¿de acuerdo? Y como despejaron la exponencial, pues por eso utilizan el logaritmo. Aquí hay un ejemplo, de hecho, fue la primera vez que se utilizó este algoritmo en la industria. Fue en 1983 con Kirkpatrick, porque es un ingeniero de General Motors que pudo reducir los costos de fabricación de los vehículos y en ese entonces fue alrededor de unos 20 millones de dólares lo que él pudo ahorrar. Entonces, más que nada, estos algoritmos de igual forma son para abatir tiempos en la distribución de cargas de trabajo en las diferentes máquinas o en la asignación de recursos humanos al momento de realizar proyectos. Por ejemplo, en el caso de ustedes de consultoría, quizás pudiera ser una solución para que ustedes puedan estar asignando tareas al personal o a sus subordinados. Bueno, entonces vamos ahora sí a lo que es el algoritmo. Bueno, sí, vamos a abrir nuestro ejercicio del día de hoy. Y dice así. Resuelven equipos de 3 integrantes, no, lo que siempre hemos visto. Dice, encuentra el máximo de la función mediante un algoritmo templado simulado mediante Solver. ¿Por qué mediante Solver? Porque ahorita vamos a comparar el resultado que nosotros obtenemos con un algoritmo y con otro. Después dice, utilice el archivo, aquí ya les estoy anexando un archivo de Excel, y vamos a comparar los resultados. Y bueno, tenemos dos incisos a resolver. Y aquí está lo que nosotros estaremos platicando, nada más que de manera más detallada. Recuerde que el algoritmo es un tipo de metaheurística que permite el proceso de búsqueda de escapar de un óptimo local. ZC, como tal, estas variables que están definidas aquí es lo que vamos a utilizar en nuestra hoja de cálculo. Dice, es el valor de la función objetivo en la solución de prueba actual. Entonces, C es del candidato, del actual. Después, el N es de next, es el siguiente candidato. Después, el T es un parámetro que va a medir la tendencia a aceptar el candidato. Esto va a ser nuestro parámetro o nuestro criterio de discriminación si tomamos o dejamos el siguiente vecino. ¿Cómo funciona? Dice, si se supone que el objetivo es la maximización de la función objetivo, acepto o rechazo este candidato para hacer la próxima solución como sigue. Si Zn, que sería el next, o sea, el siguiente, es mayor o igual su probabilidad que el actual, se acepta el candidato. Pero si la evaluación de la función objetivo del siguiente es menor al del actual, lo vamos a tener que aceptar con este criterio de evaluación de probabilidad. Es decir, de que puede ser que sí pase todas las pruebas. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos soluciones múltiples y había unos puntos que cubrían con todas las restricciones? Más sin embargo, no es mejor que el que nosotros tenemos. Entonces, ese va a ser nuestro criterio. Puede ser que sí pase la prueba, la primera prueba que sería cumplir con todo el modelo matemático, pero al momento de evaluar la función objetivo, como tal, no puede seguir adelante porque su probabilidad es menor. Entonces decimos, no tiene caso que trabajemos con un elemento de menor. En los algoritmos estos, cuando son evolutivos o de semilla aleatoria, le llaman de menor aptitud. O lo que le conocen luego, de igual forma, el término así, digamos, técnico, es el fitness, ¿no? Entonces, ya sea que le digan aptitud o fitness, vamos a trabajar siempre con los mejores vectores, los que mejor aptitud tengan a resolver el modelo matemático. Bien, ¿cómo funciona? Vean ustedes. Aquí nos habla de T1, T2, T3, T4, T5. Cada uno de estos representa 5 vectores que nosotros vamos a generar. ¿Y cómo funciona? ¿Recuerdan ustedes función de distribución de probabilidad normal? ¿Cuántas sigmas tenemos en esa función de distribución de probabilidad estandarizada?
¿2? No. Acuérdense, son 3 del lado izquierdo y 3 del lado derecho, que hasta las tablas vienen desde menos 3 sigmas hasta más 3 sigmas. Algunos libros todavía son más elegantes y los ponen desde menos 5 sigmas a más 5 sigmas. Pero recordarán ustedes que la distribución normal nos obliga a manejar 6 sigmas, 3 del lado izquierdo y 3 del lado derecho, bueno, del eje central, ¿no? Del cero. Entonces, imaginen que ese es todo su espacio muestral en donde tenemos una posible solución. ¿Cómo funciona esto? Vean ustedes que aquí primero hay un punto 2 por esa ZC. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos abriendo una ventana del 20% del 100% y empezamos a hacer nuestra primera localización del máximo o el mínimo, lo que estemos hallando. Una vez que lo localizamos, para los siguientes 5 vectores, dice que va a ser la mitad del anterior. Quiere decir que si empezamos con el 20%, ahora vamos a trabajar con el 10%, ¿de acuerdo? Es decir, vamos cerrando nuestra ventana de análisis. Para T3, nuevamente es la mitad, entonces aquí sería el 5%, aquí el 2.5 y aquí el 1.25. Entonces, para aplicaciones ya de gran capacidad de cálculo, manejan a veces hasta T7. ¿Sí? Es decir, realmente cerraron la ventana muestral a punto cero y fracción. Para lo que nosotros resolvemos, casi siempre cuando vamos en el T3 ya tenemos una solución muy aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos hablando de un espacio muestral del 20, como del 5%. Quiere decir que nuestra diferencia respecto al valor real es como del 5% porque lo estamos obteniendo aquí, en esta ventana. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, vamos a nuestro archivo como tal. Entonces, por favor, una sugerencia. Descarguen el archivo y lo vamos a trabajar todos en paralelo porque van a ver que tenemos diferencias en los resultados, pero es para que vean ustedes cómo se itera. ¿De acuerdo? Entonces, los espero en lo que lo descargan, en lo que yo también lo voy abriendo aquí en mi máquina. Ustedes me dicen en cuanto lo tengan para empezar a iterarlo. Listo, profe. ¿Listo? Ok. También igual. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Vean ustedes, les empiezo a platicar cómo está esta hojita. Si se dan cuenta, está integrado por 2 hojitas, ¿no? El ATS1, ATS2. Yo le puse templado simulado 1, templado simulado 2. El ATS1 es un ejemplo ahorita antes de iniciar con los que están solicitándonos en la hoja PDF. El ATS2, como tal, yo ya les precapturé la información prácticamente para que ustedes ya nada más iteren el algoritmo con el inciso A, que es lo que nos está solicitando el ejercicio del día de hoy. Déjenme brincarme el ejercicio del día de hoy. Está aquí. Vean ustedes, aquí está. Nuestro ejercicio del día de hoy es esto. El inciso A dice maximizar Z2A más 3B. Y si ustedes ven el ATS2, la hoja 2, ese es el ejercicio que nosotros tenemos. Lo que ustedes harían sería más una tercera hoja que equivaldría al inciso B, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar con nuestro ejemplo, que sería el primero con el que vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Bien, como tal, aquí está nuestro ejercicio 2x más 3y, sujeto a, y ahí tenemos las 2 restricciones más las 2 negatividad. Nosotros hemos manejado eso desde siempre. Como tal, yo ya me adelanté y en la columna I y J ya tienen ustedes la solución por solver, ¿de acuerdo? Ahí nos dice que ese es lo que tenemos que llegar. Bien, ¿cómo funciona el asunto? Muy sencillo. Profe, ¿Acordamos? Sí. no está compartiendo el Excel. Ah, perdón, tienen No se razón. preocupe. Si no, así platicado no sabe el asunto. Muchas gracias. Ok, ahí está. Entonces, les decía, aquí ya lo resolví por solver y estas restricciones como tal las vamos a analizar como en semilla aleatoria. ¿Cómo funcionaban los límites de semilla aleatoria? ¿Se acuerdan que primero igualábamos y a 0? ¿Cuánto vale x si y es igual con 0? 100 tercios. Perfecto. En el caso 100 contrario, si... tercios y 100 quintos, ¿no? Ajá, que serían 20. 20. Bien. En la siguiente restricción, 75 medios 75 medios y 25. 25. Perfecto. En el otro es x0 de acá y este es 0 de y. Ok. De estos tres valores, ¿quién es el mínimo y quién es el máximo?
Pues el mínimo sería 0 y el máximo 75 medios. Bien. Y de este lado, pues está más sencillo, ¿no? 0 y 25. Bueno, esos límites son los que yo coloqué en esta parte superior, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí se obtuvo esta información. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Es lo que siempre hemos manejado con semilla aleatoria. Ok. Lo que nosotros vamos a calcular ahora va a ser la media de la función, porque vamos a utilizar una combinación de función de distribución de probabilidad normal combinada con función de distribución de probabilidad exponencial. Entonces, ¿cómo opera el asunto? Muy sencillo. Vamos a calcular la media de estos límites. Entonces, vean ustedes. ¿Cómo calculamos la media? Es límite superior menos límite inferior entre 2. Y por eso se percatan en la formulita, está expresado así. 75 medios menos 0 entre 2. ¿Todos de acuerdo ahí? Lo mismo aplicaría para el caso de Y. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Ok, vámonos con el sigma. El sigma, recuerdan ustedes ahorita que lo acabamos de mencionar, ¿cuántas sigmas manejamos para distribución de probabilidad normal? 2 dijo, ¿no? 6. 6. Digo, Seis. 6. 6. Ok, entonces ese 6, vean ustedes, está aquí en el denominador. Y lo mismo sería aquí. Es límite superior, bueno, menos límite inferior entre 6. ¿De acuerdo? Y nos da ese primer valor. En la otra sería, pues de igual forma, es límite superior menos límite inferior entre 6. Y ya tenemos nosotros estos dos valores. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, como tal el algoritmo nos pide un punto de inicio de arranque. El punto de arranque o de inicio para este algoritmo es la media de esta, digamos que función de distribución de probabilidad que describe estas ecuaciones. Por esa razón, dense cuenta que aquí yo copié la fórmula, ¿no? Dice, es igual a esta celda de arriba en el caso de X y en el caso de Y. Y tenemos aquí ZC, que es la evaluación de Z del candidato actual. Quiere decir que esta es la función objetivo, vean ustedes que es 2x más y, y aquí está 2 por C8 más D8, ¿no? Que es las celdas que corresponden en Excel. Bueno, como tal, vamos a empezar a arrancar nuestro algoritmo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a generar una semilla aleatoria. Entonces, en este caso, en la columna de F, vamos a meter la formulita de aleatorio. Incluyanla, métanla como siempre lo hemos hecho con decimales, ¿de acuerdo? Porque el algoritmo, la bondad de este es que trabaja con aleatorios de 0 a 1 y hace su equivalente de la función de distribución de probabilidad. ¿Recuerdan ustedes en probabilidad y estadística cuando ya conocían la probabilidad y querían saber cuánto era el valor de la variable de distribución? Que leían las tablas al revés, porque se acuerdan que uno regularmente cuando empieza a ver probabilidad lee primero la parte superior, ¿no? La columna y la fila y uno ve la intersección y es eso. Pero ahora, no sé si llegaron a ser problemas al revés, que leían la intersección y después veían a qué correspondencia tenía de la variable de distribución. Sí. Bien, entonces esto aplica sobre ese mismo criterio. Entonces vamos a generar nuestra semilla aleatoria para X y para Y. Entonces yo ya tengo aquí para X y para Y. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todos vamos bien? Sí. Ok, Sí. bueno. Vean ustedes. Después, si se percatan de inmediato, en la columna H e I, les aparece observación aleatoria X, observación aleatoria Y. Quiere decir que nuestros aleatorios de 0 a 1 ya lo pasó a la cuestión normalizada de la distribución de probabilidad. Tan es así que pueden ver ustedes la fórmula que dice que es la inversa de la normal. Y esto tiene su correspondiente valor de X y Y. O sea, este valor que nosotros generamos, dense cuenta que en la formulita que está en la celda J8, dice C8 más H8. Quiere decir eso que a nuestro valor inicial ya generamos un vecino y ese vecino se lo estamos añadiendo porque estamos evaluando si esa posición de ese vecino es mejor en probabilidad que la actual o es peor. Bueno, como nos estamos generando un nuevo punto, recuerden que lo que siempre tenemos que verificar es que las restricciones se cumplan. Supongo yo que en algunos casos de lo que tienen ustedes ahorita en pantalla, las de R1, R2, R3 y R4, en todas les apareció 1. Si no les aparece 1 en todas, vamos a empezar a darle F9 hasta que todas les queden en 1. Entonces vamos a ver. Yo le voy a dar F9 hasta que todas me aparezcan en 1. Ok, ya tengo un posible candidato. Ok, ¿ya lograron ustedes que queden 1? Todas las R's. Sí. Sí, profe. Bien, en la hoja Ya, como ya, tal, profe.
No, en la hoja les digo, les puse muchas leyendas de ayuda. En este caso, cuando todas aparezcan en uno, en la última columna que dice decisión, se va a aparecer aceptar en color verde. Entonces, tienen la ventaja que ahí es más fácil. Cuando ven aceptar, ahí se detienen de iterarlo. Bueno, como ese es un valor que nos supera la probabilidad del- de la posición actual, lo que vamos a hacer es que los números aleatorios generados, en este caso de X y de Y, o que sería la celda F8 y G8 para nuestra hojita Excel, las vamos a copiar como valores para que no se les modifiquen los valores, porque a veces ustedes recordarán que la hoja de cálculo, en cuanto hacen una pequeña operación, de inmediato se actualiza la semilla aleatoria. Hay un truquito aquí, vean ustedes, le voy a dar control C, me voy a ir acá a pegar, pero no le den aquí pegar valores del lado izquierdo, sino que váyanse hasta el final donde dice pegado especial, y ya donde está el menú de texto, voy a seleccionar valores. Si hago esto, se percatarán que, oh, no, ahora sí me lo actualizó, no puede ser. Bueno, si lo pueden copiar como valor sin que se los actualice, sería lo ideal. Déjenme hacerlo nuevamente, porque tengo que dejarlos fijos. Le tendría que dar a archivo en opciones de la fórmula, ¿no, profe? Para que no se actualice, bueno, más bien para que se actualicen de forma manual. Sí, yo creo que Y sí. ya así ya los podría copiar y pegar. Sí, porque es un engorroso. Bueno, esa también es otra opción, acuérdense, que es la de archivo, opciones, fórmula por acá, y ya nada más que sea manual el cálculo. ¿Ok? Cada vez que le den F9, se va a actualizar. Solamente con F9, de otra forma, ¿no? Bien, lo voy a dejar ahorita en automático para que sea más rápido. Ok, bueno. Pero eso haría que de todos modos cambie, ¿no, profe? Cada que en los siguientes aleatorios. No, porque como pueden copiar y pegar esas funciones sin necesidad de que se les actualice la semilla, solamente se actualiza cuando ustedes opriman F9. O sea, sí lo pueden pegar de la forma tradicional, es decir, que yo esto lo hubiera copiado y le hubiera dado aquí pegar valores y ya no me actualiza la semilla, si tienen configurado la opción manual. Como se les haga más sencillo, no hay mayor problema. Nada más procuren que el número que ustedes copien sea el mismo que peguen y vean que todas las restricciones sigan apareciendo en uno y que la última columna les diga aceptar. Eso es lo único que tienen que cuidar. ¿Sí, sí lo lograron todos o un poquito más? Una duda, profesor, ¿cuál era la forma para el pegado especial? Ah, ok. Así como yo lo tengo ahorita activado en forma automática, nada más ay, perdón, aquí está, control C. Bueno, selecciono, le doy control C, me voy aquí hasta la parte inferior del lado izquierdo del menú, pegado especial, y ahí está valores. Ujú. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Todos bien? ¿O lo están haciendo de forma manual? Les digo, no importa, funciona de ambos modos. Se pegan ahí mismo, ¿no, profe? En esa misma casilla de En esa aleatorio misma y... casilla, sí, hagan de cuenta que donde generamos Ok. la semilla, ahí mismo lo colocan. Ujú. ¿Ya todos vamos bien? Sí, Perfecto. Sí. Ok, vean ustedes, vamos a seguir analizando nuestras columnas. Aquí la de ZN, como se dan cuenta, si todos son uno, se va a calcular la función objetivo del nuevo candidato. Ujú. Y vamos a evaluar ese cociente que venía ahí expresado de ZN menos ZCNTT. Recuerden que si es minimizar, lo único que hay que hacer es mover de posición Z6ZN. Nada más hay que cambiar la diferencia de posición, las variables, y es lo único que tenemos que hacer y de igual forma vayamos a llegar a un mínimo. Todo lo demás es el mismo procedimiento. Bueno, regresando a la probabilidad de aceptación. Como es una exponencial, recordarán ustedes ahí que se describía este fenómeno de templado de metales con una exponencial y el logaritmo. Bueno, entonces como tal, vamos a manejar aquí la exponencial de este valor que nosotros obtuvimos. A ver, permítanme un momento.
Perdón, ya. Ya quedó. Ok, entonces íbamos en ZN, ¿verdad? Perdón, en la probabilidad de aceptación. Les decía entonces, calculamos la exponencial de ese cociente y vean ustedes algo curioso que les dejé aquí en la hojita. Esta exponencial como tal evaluada de este valor, yo se lo estoy obteniendo y se los estoy anotando en esta posición. ¿Por qué razón? Porque los nuevos vectores que nosotros vamos a generar tienen que tener una mayor probabilidad que esta de 0.15 para ser aceptados. De otra forma, los vamos a discriminar. Ese va a ser el criterio que nosotros vamos a tener para elegir los nuevos candidatos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como ya nosotros tenemos, digamos que la iteración 0, el punto de arranque, vamos con nuestro siguiente valor. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Nosotros encontramos que esta fue nuestra posición inicial, pero vimos que esta nos resultó más eficiente por cuestiones de probabilidad. Entonces, estos dos valores que yo obtuve aquí, de igual forma los voy a copiar como valores a mi siguiente bloque de iteraciones, que son los 5 vectores. Entonces, los voy a copiar acá como valores. Entonces, vámonos para acá. Y vean ustedes que ya está automatizado el asunto y de inmediato se replican en los siguientes 5 vectores porque este va a ser nuestro primer análisis. Hagan de cuenta que la iteración 0 fue el análisis del 20%. Y ahorita vamos a empezar con nuestras iteraciones de la mitad de ese 20%. Nos vamos a ir al 10, al 5, sucesivamente. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. No. Bien. Ok, entonces, a ver, vamos a generar nuevamente otra semilla aleatoria para X y para Y. Bien, entonces, vean ustedes, yo tuve buena suerte y me pareció que todos eran en unos. Si no, les digo, denle F9 hasta que ustedes encuentren un mejor valor. Y si yo leo la parte de probabilidad de aceptación, ese vector a mí me dio 1.21, que comparado con el 0.15 que yo tenía, pues por esas razones que fue aprobado. Es más, si yo hubiera tenido un vector que hubiera sido 0.15, 0.151, es mayor a este valor, se aprueba. Pero si es una milésima menor a esto, automáticamente vamos a discriminar el valor, aunque todo esté en 1 y haya cumplido con el modelo matemático. Entonces, como para mí pasó la prueba, nuevamente vuelvo a copiar y lo pego como valor en esa misma posición. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Una duda, entonces si no aprobó esa parte, ¿tengo que repetir hasta que la acepte? Exactamente. Ustedes Ok, ponen gracias. F9 hasta que les aparezca aceptar. Y puede ser que a lo mejor no les aparezca num, sino que les aparezca un tachecito. Vean ustedes aquí, si me voy a decisión, dice, si R8 es mayor que 0, bueno, esa es la primera iteración, pero posteriormente dice, si este es mayor a la probabilidad de la iteración anterior, lo acepto. Si es menor, pues va a aparecer un tachecito. Eso es lo que significa aquí nuestra formulita. ¿Ok? Bien. Disculpe. ¿Sí? Entonces, cómo se acepta? O sea, ¿cuál es el criterio para que cambie? Que quede en verdecito, que quede aceptar, es decir, que todos queden en unos y que al momento de calcular la probabilidad de aceptación, este valor de aquí sea mayor al de la iteración anterior. De hecho, aquí ya se los estoy dejando anotados. Para estos 5 vectores tienen que superar esta probabilidad. Pero, ¿cuál se pone? O sea, por ejemplo, yo tengo en el primero que hicimos, es punto 11. Sí. Y en el segundo que me salió ya es punto 48. Ok. ¿Por qué se queda el punto 11? Porque ese ya lo pegamos como valor. Ah, se pega. Sí, acuérdense que ese se pega como valor. Una vez que nosotros encontramos el aceptar, lo pegamos como valor. Ya lo dejamos fijo. Ok. Sí, porque si no van a estar actualizando las semillas siempre y hagan de cuenta que están trabajando siempre sobre posibles candidatos, pero no definen uno firme. O sea, hagan de cuenta que estuvieran, ¿de qué sabor quieres una paleta? Y que me digan ahorita, de limón, al ratito me dicen de grosella, después me dicen de tamarindo. O sea, no, tienen que trabajar sobre el mejor. Entonces, si ya tienen ustedes su sabor definido, sobre ese se van. En este caso, es la de mayor probabilidad. Ok. Gracias. Bueno, ¿todos bien? Vamos ahí en el primer vector. Profe, a mí bueno, no me sale. Ok. ¿Me pueden compartir la pantalla si quieren? Y a ver, para que... Sí. Déjenme quitarle aquí esta cosa. Ya está, a ver. Todo suyo.
Ya, ¿sí lo está viendo? Sí, es esta aquí de la izquierda. Bien. Ok. Estos fueron los valores. Ujú. Y pues, bueno, y estos de aquí los peguemos entonces en esta parte de acá, ¿no? Es correcto como valor, muy bien. Ajá, y aquí se genera un número aleatorio, entonces. Nuevamente, ajá, para X y para Y. Y se hace lo mismo, ¿no? Bueno, Ok, aquí ya me salió ahí uno y está. uno. Entonces, ese es el que vamos a copiar. Entonces, vamos a ver al final si es aceptado o no. Puede ser que se generó, pero no sé, puede ser que su probabilidad. Ah, sí, está bien, está aceptado. Entonces vamos a fijar ese valor. Entonces vamos a copiar y pegar ese número aleatorio X y Y como valores. Lo copiamos y lo pegamos como valor. Es que se les modifica. Acuérdense que no lo usen. Así se modifica. O cambian al modo manual o lo pegan ahí mismo. Mejor voy a cambiar. Ujú. Ujú. Estos se tienen que quedar aquí mismo. Exactamente. A ver, vamos a copiarlos. Están. Perfecto, muy bien. Y luego estos pasan entonces abajo. No, 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 no. Vamos a trabajar con el mismo valor de Hasta ahí. 58 y 11,7 para el vector 1 al 5. Entonces, Ok. generamos la semilla aleatoria para el siguiente vector. Ok, y buscamos nuevamente que cumpla. Ahí está uno, me parece. No sé si de aceptar. Sí, sí, da. Ok, entonces vamos a fijarlo nuevamente, vamos a copiarlo y pegarlo como valor. Ok. Y así lo vamos a hacer con esos tres vectores restantes, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. No, ¿de quién? ¿Alguien alguna otra duda, pregunta? ¿Todos vamos bien? Profe, entonces lo que en teoría estamos haciendo es como, por así decirlo, hacer 5 iteraciones, pero estas las repetimos hasta obtener, por así decirlo, el mejor resultado, de tal manera de que la última iteración nos dé la probabilidad más aceptable. Así es, hagan de cuenta que ya tenemos nuestro punto de partida. Entonces, desde ahí, pero vamos con 5 vectores. Pueden quedar a la izquierda o a la derecha, son vecinos cercanos porque si se dieron cuenta se desplaza muy poquito, dada la celda esa que sumaba la posición actual más el obtenido. Ujú. Entonces, lo que estamos haciendo estas pruebas es verificar si la función objetivo mejora o empeora. Nosotros eso lo estamos asociando a la probabilidad. Quiere decir que si la probabilidad es mayor, nuestra función es mejor. Y eso es lo que hacemos para eficientar el no estar generando aleatorios y aleatorios a cada rato. Como los otros casos, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos el de aleatorios que tuvieron que generar 5,000 elementos para generar el 66 que les daba? Y decían, es que tenemos que tener una gran población para llegar a ese resultado. Ahorita vamos a ver que llegamos en menos iteraciones. Pero sí son 5 de prueba respecto a la posición actual. Profe, y en caso de que al final nos quede una X, ¿volvemos a iterar el aleatorio hasta que salga a aceptar? Sí. Recuerden ustedes que por ahí había una notita que dice, en caso de ya no encontrar un vector, lo detenemos. Y ya, con eso. Recuerden que el criterio de detención para este algoritmo son dos. O que ya no encontremos uno mejor, porque lo podemos dejar iterando n veces, o un tiempo de procesamiento. Recuerden ustedes que muchos algoritmos digamos que los concluyen por un timer. Entonces, si en un segundo, si en 2 segundos ya no nos da uno mejor, en ese momento lo detienen. ¿Recuerdan ustedes en Solver? Pues aquí lo tengo en pantalla. Voy a irme aquí a Solver. Sí, se les estoy compartiendo el Excel. Sí, ¿verdad? Sí, 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 está bien. profesor. Bien, vean ustedes. ¿Recuerdan ustedes aquí que tenía opciones? Y dice todos los métodos. Y aquí vienen resolviendo límites tiempo máximo de segundos. Por eso tenemos casi todas las herramientas tiempos para concluir el algoritmo. Si en tanto tiempo yo no obtengo algo mejor, en ese momento lo doy por finiquitado. De hecho, los algoritmos evolutivos funcionan así. Y el mejor resultado que yo he tenido hasta ese momento es el que yo le voy a arrojar a mi usuario. Este algoritmo funciona igual. Si en n cantidad de iteraciones yo ya veo que ya no mejora, pues entonces a lo mejor ahí le pongo 2 o 3 segundos. Realmente en 2 o 3 segundos podemos procesar toda esta tabla. Ahorita la estamos haciendo de forma manual, pero si se dan cuenta llegan muy rápido a encontrar un vector que diga aceptar. No están batallando tanto
de que no, pues es que me quedé ahí 5 segundos pegado en el F9 y nunca me dio un valor. No, si se dan cuenta, sí aparecen en menos tiempo. Entonces ahí es donde vemos la bondad de este algoritmo. Pero vean, por esas razones que aquí teníamos este tiempo para resolver o después de n cantidad de iteraciones. Cualquiera de estos dos criterios es válido para todos estos algoritmos. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? ¿Todos bien? Bueno, voy a adelantarme. Bueno, si gustan empezar a llenar sus primeros 5 vectores, por favor, para que los fijen y que les den a aceptar. Yo los voy a empezar a iterar, a ver cuál es de los que yo obtengo es el mejor. Ustedes hagan lo mismo para que vean que sí vamos a llegar al mismo resultado. Cuando alguien ya tenga los primeros 5, me dice por favor, o que pase al número 6. ¿No? Yo ya los tengo, profe. Ok, ¿nos pueden compartir pantalla, por favor? En lo que yo ahorita aquí termino. Claro. ¿Ya se ve? Ya. Ok, bueno, dense cuenta ustedes. Como tal, ya aparecen todos en aceptar. Si nosotros vemos en la columna S, o lo que sería la probabilidad de aceptación, dense cuenta que abajo aparece .84, 70, 69. Quiere decir que de estos 5, el mejor es ese que tiene .84, 70, 69. En este caso, en el caso de él, corresponde al vector número 2, me parece ser, que es la fila 10, ¿no? Ese, ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar nuevamente a la columna J, bueno, la posición J10, K10 que corresponde a X y Y para ese valor. Y los vamos a copiar como valores en la siguiente. Porque ese va a ser ahora nuestro nuevo punto de referencia. Entonces ahí pegado especial, por favor, y como valores. Bien, entonces ya nosotros tenemos nuevamente nuestra siguiente iteración de 5 vectores. Nuevamente hacemos el mismo procedimiento de aleatorio a aleatorio y vamos a ver cuál es el que obtenemos ahora. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas ahí? ¿Todos bien? ¿Puedes repetir ese último paso, profe? Sí, claro que sí. Acuérdense, aquí en la última columna él le aparece .80, 769, ¿no? Perdón, 84. De 470. Es esta. Okay. Como tal, ese es el de mejor probabilidad. Si ustedes ven la formulita que yo les puse ahí en esa celda de S15, se darán cuenta que estoy obteniendo el máximo de estos 5 valores. Entonces, el máximo a él le corresponde al vector 2. Entonces, ese vector 2 es el que vamos a tomar como referencia para nuestra siguiente iteración. Entonces, ahí copiamos a X y Y como le hicimos de la iteración 0 a la 1. Ahora va a ser ese, lo vamos a copiar. Vean ustedes, a la posición de prueba del vector 6 y automáticamente se los va a copiar para los siguientes 5 vectores. Es lo que hizo. No sé si quedó un poquito más claro. ¿Sí? Sí, ya quedó claro, profe. Bien, y entonces nuevamente generen sus aleatorios para concluir esos otros 10 vectores, por favor. Profe, ¿la probabilidad sí puede superar el número 1? Sí, por supuesto. Aquí les puede dar 1.000.000, 100.000, 10. Entre más grande sea, quiere decir que encontraron un candidato mucho superior en aptitud al actual. Vale, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Bueno, déjenme concluir mi hojita también para que vayamos todos a la par. ¿Paro de compartir pantalla o la dejo? Como gusten, si gustan dejarla y seguimos viéndola o hasta que está se bien, generen los otros 5. Por mí no hay mayor problema. Si ahorita nada más es ver que vean qué eficiente es esta cosa. Qué rápido van encontrando los
aleatorios. Si recuerden que aquí, de igual forma, o sea, el algoritmo es muy eficiente, pero tenemos el conflicto de los pseudoaleatorios, que a veces el software o la máquina no nos ayuda mucho, no quiere decir que el algoritmo no haya sido bien diseñado. En este caso ya aparece la de 25. Ok. Profe, ya sacando los siguientes valores, salen las restricciones en 1, pero ya en la decisión me pone X. Ok. Ahí le sigo iterando hasta que me dé aceptar. ¿O? Sí, porque hagan de cuenta que ya cumple el modelo matemático, pero el valor que ustedes están localizando no es mejor que el actual. Entonces, por esa razón es hasta que les dé a aceptar. Que la probabilidad sea mayor al ¿cómo se llama? Del candidato mejor de la iteración anterior. Si, por ejemplo, ahorita el que tiene en pantalla, todos los 5 que va a generar tienen que superar la probabilidad de 25.12. Obviamente, entre más van avanzando, va a ser un poquito más latoso el asunto de llegar con un número que cumpla todo. Si se percatan ahorita que lo estoy iterando, a muchos les aparece X. Quiere decir que sí encontró un valor, vean, ese está muy bueno. Pero no es mejor que el anterior. Y va a llegar un momento en que por más que le den F9 ya no van a encontrar un valor, ¿de acuerdo? Vean, por ejemplo, vamos a tomar el caso ahorita que tenemos con Diego. Vean ustedes, si tomáramos esa última iteración como la buena, porque obtuvimos una probabilidad de 40 respecto a la de 25, vamos a suponer que ahí termináramos nosotros, ¿cómo sabemos cuánto nos dio Z en nuestra función objetivo? Entonces lo vamos a leer nosotros en la columna de P. ¿Cuánto vale ZN para este caso? 63.60. Ok, ¿y a qué X y Y corresponde? Lo vemos en la columna J y K. ¿Cuánto sería? 31 ¿En este último qué? Los valores 31 y 0.6. Bien, si lo comparáramos arriba con el solver, ¿cuánto difiere de ese valor? Poquito. ¿Ya ven? Y entonces, ¿en cuántas iteraciones? Entonces, por eso apenas vamos en la ventana del 5%, pero sin embargo ya podemos dar ese resultado casi como bueno. Recordarán ustedes cuando vimos aleatorios. ¿Cuántas iteraciones hizo ahorita contra las 5,000 que hicieron en aquel entonces para que dieran con el resultado? Digo, por mucho que le hayan dado F9 no llegan a 100 iteraciones, ¿o sí? No. Ok, entonces por eso en tiempo computacional este algoritmo es muy eficiente. Por eso decía que era la combinación del High-Fleming con la optimización de salir de un máximo o mínimo local. Entonces, si él, por ejemplo, ahorita quisiera conseguir otro valor, puede ser que a lo mejor todavía hasta mejore ese resultado. Vean ustedes si iteran los siguientes 5 vectores. Vamos a ver si hace la prueba y a ver qué tan buena suerte tiene. Ya por el valor que está obteniendo, va a estar complejo, pero no quiere decir que sea imposible. Y entonces por eso teníamos ahí las dos opciones de terminar el algoritmo, por el número de iteraciones o por el tiempo de procesamiento, ¿de acuerdo? No sé si todos llegaron más o menos a este valor, al 66 que tienen en la parte superior. No, todavía sigo llenando la tabla yo. Ok. ¿Con los demás todo bien? Cuando ya terminamos las siguientes 5, ¿hacemos las otras 5? Sí, ustedes síganse, si siguen encontrando valores, todavía le falta mejorar. Acuérdense que dependemos de la semilla aleatoria. A ver, por eso no todas las máquinas, hay máquinas que ustedes van a encontrar entre la suerte que tengan también y la semilla aleatoria, que en 5 iteraciones tienen el resultado casi final, ya no pueden mejorar el resultado. Y en otros casos ustedes casi van a desarrollar toda la tabla. Vean, él ya encontró un segundo valor, van por el tercer valor. Y si se percatan ese segundo que encontró, aunque la probabilidad es de 31, ven ustedes el valor de ZN, 62.94 contra 63.6, ya casi no varían mucho. Porque ya está en una ventana más cerrada de análisis. Por eso es que todos esos valores van a rondar respecto a esos valores.
¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, pregunta que tengan al respecto? Los detienen cuando, por más que le den F9, ya no puedan seguir iterando, ¿de acuerdo? Entonces, les decía, la segunda hoja es para que resuelvan el inciso A de su ejercicio, ya les adelanté ahí algunos datos, y el inciso B, ustedes van a plantear todo lo que sería la hoja, para que practiquen en qué fórmula van a emplear al momento de implementar el algoritmo, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan ustedes al respecto? Entonces, hasta que ya de plano no podamos hacer otra iteración, profe, hasta ahí le dejamos, no hay que completar toda la tabla. No, exactamente, no es necesario completar toda la tabla. Ya va a llegar un momento en que ustedes ya no van a poder avanzar, se darán cuenta. O sea, en el punto en donde ya como que los valores nos aparezcan casi igualitos al del celular, ahí le paramos. Exactamente, ese es otro criterio, por ejemplo, para finiquitar el algoritmo, que la convergencia, es decir, que la diferencia entre los nuevos vectores sea muy pequeña, no sé, del 2%, 3%, ustedes determinan el porcentaje de convergencia. Lo que ya lleva un buen rato y ya no da, ¿ahí pararía? Sí, entonces ahí lo tendríamos, pero si ustedes comparan el valor que se obtuvo con el de Solver, pues prácticamente tenemos el resultado, ¿no? Que es el de 31.46 en X y 0.66 en Y. Es muy aceptable si ustedes se dan cuenta comparado con los algoritmos que hemos estado viendo. Sí. Obviamente, ahorita estamos resolviendo una programación de no lineal. Cuando es programación lineal, pero si resolvemos programación no lineal, pues la verdad es que sí nos resuelve la vida porque ustedes ya se percataron que Lagrange, por ejemplo, tiene sus limitantes. Semilla aleatoria sí nos puede resolver no lineal, pero tardan mucho en hacerlo. ¿Recuerdan ustedes sus 4 ejercicios que hicieron? Lo de la potencia de la bocina, lo del la función sampling y todo. No fue tan obvio así llegar al resultado que ustedes obtuvieron. Las poblaciones eran grandes. Entonces, esa es la ventaja de este algoritmo, que no manejan poblaciones enormes y es muy rápido llegar con el óptimo. Entonces, nada más acuérdense, si les pidieran minimizar, cambien ZC por ZN de posición, hagan la resta al revés y es el mismo procedimiento que están haciendo ahorita que están viendo en pantalla. Okay, También sería el máximo de la probabilidad. Sí, os hagan de cuenta, tal cual está todo el procedimiento, lo único que van a modificar es la posición de esos dos, de esas dos variables en ese cociente. Es lo único. Tan es así que eso se los dejé ahí anotado en el documento PDF. Pero bueno, está bien, ahorita lo están dejando así para que ustedes lo tengan como referencia. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan ustedes al respecto? ¿Es normal que me haya quedado en probabilidad aceptada 367? Sí. Sí, por eso les decía, les puede dar valores mucho mayores a uno, que era lo que me preguntaban hace rato. Ah, ok. Me hizo muy raro ese número. Sí, de hecho les puede parecer, les digo, 100,000, 10,000, punto y fracción. No se preocupen por ello. Pero ese ya va a ser más difícil encontrar uno mejor que ese, ¿no? Exactamente. Y en algunos casos sí, depende mucho de la semilla con la que hayan iniciado a hacer su análisis. De eso depende, porque en muchas ocasiones pasa lo siguiente, nunca van a obtener el mismo resultado, entonces a veces si quieren corroborar su resultado, reinicialicen el algoritmo nuevamente, partan de cero y a veces cuando se hacen una segunda o una tercera prueba, se dan cuenta que sí fue mejor o el resultado que tenían en realidad sí había sido el resultado que se tenía que obtener. Si ese es en el caso, ahorita tenemos Solver para comparar, pero si no tuviéramos Solver dirían, bueno, ¿y cómo hice que llegué al resultado? Pues hagan 2 o 3 corridas del mismo y verán que funciona. Por eso les decía, en su ejercicio de tarea de Lagrange, de localizar lugares, es relativo. Ya uno quisiera ser muy estricto en cuanto a la matemática, así como se le enseñan a uno desde la primaria, ¿no? De que 1 más 1 es 2, pero ya cuando ven la implementación se dan cuenta que sí tenemos cotas de error y tiene que ser un poco más relativo este asunto. Por ejemplo, ahorita él ya no ha podido encontrar un tercer valor que cumpla. ¿Ya cuánto tiempo tiene ahorita con el F9, F9, F9? Por esa razón él ya lo podía decir, bueno, hasta aquí terminé. Pero sí, no se preocupen por eso de la probabilidad. Puede ser cualquier valor, pero siempre les va a dar positivo. Eso es un hecho. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan ustedes?
Para lo del solver, profe, ¿usamos simplex o el no lineal? Pueden usar simplex porque el planteamiento es lineal, pero para el inciso B, si ustedes se percatan en el inciso B, les estoy pidiendo una función no lineal. Dice que es 2 por coseno de x más 3 el logaritmo de y. En ese caso sí van a tener que seleccionar otro método. En este caso les sugiero el non-linear de solver. Profe, ¿Sí? por ejemplo, yo ahorita ya en la última iteración, sí me Ok. tardé un buen rato en que ya me saliera el aceptado. Bien, sí. La probabilidad es de 61, casi 62. Ok. Y bueno, me sale X de 32.22 y Y de 0.56. Ok, está bien. Entonces Recuerden, ya así lo dejaría. sí, así se dejaría. Recuerden que la probabilidad como tal de iteración a iteración es relativo al número que obtengan. Es decir, que en los primeros 5 pudieron haber obtenido 1300, 400 y pico. Y para la siguiente a lo mejor obtienen puros decimales. Eso nada más es una medida de referencia relativa respecto al candidato actual. Ajá, entonces puede cambiar mucho de iteración a iteración. No se vayan de que siempre, bueno, es que tiene que ir creciendo la probabilidad. No. O sea, puede ser un cambio muy leve, pero si encuentran otro vector, con ese lo toman. En este caso que me dicen ahorita, ya encontré uno de 60 y tantos, bien. Pero estoy seguro de que ya, si van en la iteración 9 o 10 o en la 11, y es poco probable que encuentren otro posible candidato que cumpla con todos esos requisitos y que además supere esa probabilidad. Entonces, como bien lo dicen, detengan en ese momento el algoritmo y digamos que estaríamos simulando que lo estamos deteniendo ya sea por iteraciones o por tiempo. O cuenten ustedes cuántos F9 le dan. Dicen, si en 50 F9 ya no obtengo uno, pues ya lo detengo. Y así de rápido, no se preocupen tanto. Ok, profe, gracias. Yo voy a empezar el de la iteración 16, Ok. pero mis X, mi X y mi Y aún están muy lejos del resultado final. Ok, pero siguen encontrando números muy rápido. No, Aquí sigue. porque el X a mí ahorita me dice que es 20.30 y Y me dice que es 7.79. No, sí le falta mucho mejorar. Bueno, entonces ahí la sugerencia es inicialícenlo lo que decíamos. Vuelvan a inicializar el algoritmo. Porque ya van muy adelante en iteraciones para lo que han obtenido de mejora. Puede ser que sus pseudoaleatorios no se están generando con la aleatoriedad que uno esperaría. Ok. Ajá, pues ahí es donde uno realmente evalúa que dice, bueno, sí, mi máquina es tramposa, porque pues nada más me genera aleatorios, no sé, del punto 5 hacia el límite superior o del punto 5 hacia el límite inferior. Esas son las grandes complicaciones, o que todos están cargados al centro. Y en estos algoritmos uno se da cuenta que, pues por muy bueno que sea el algoritmo, a veces uno no llega tan rápido al resultado y no sé, pero ¿por qué? Pero ya es cuando uno evalúa y dice, sí, es cierto, es la integración como hicieron hardware-software y es como se está generando esa semilla. Okay. Quizás ese lo podrían mejorar optimizando la semilla, generan una semilla diferente que la que viene ahí. Y quizás, o a lo mejor multiplicar dos semillas a ver si les tienen un poquito más de valores a obtener. Vean, por ejemplo, ahorita el veo que sigue iterando, obtuvo uno de 84, que es el de 65.43. En los resultados les da 32.5 y .42. Si eso lo redondeáramos, prácticamente X es 33 y Y vale 0. ¿Sí? Pero vean ustedes que ya es muy poco probable encontrar otro. Entonces, pues sí, cae mucho en lo que me dicen. Si ven ahorita que ya van en la 16, en la 17 y el valor va en 22 y 7, sí está muy lejano. Entonces, la sugerencia, o cambien la semilla o reinicialicen nuevamente el algoritmo. De tanto apretar se me va cuando ya dice aceptar. Ah, ok, sí, que se quedan ahí y ya no da A tiempo. mí también me ha pasado ya varias veces. A mí Bueno, también. sí, es un poquito estresante. Digo, programado sería más fácil, no se preocupen. Pero ya vieron pero mi punto es, sí le siguen apareciendo aceptar, ¿no? O sea, Sí. no quiere decir que no exista un valor que nunca se cumpla. Entonces, eso está hablando de que sí está funcionando bien el algoritmo.
Vean el día completo que no, falta uno para los 5, no, ahí está. Y el mejor candidato fue el de... bueno, ahorita que lo pegue. El de 84, que fue el penúltimo. El de 32.5 y el de .42. Dudo mucho que en adelante obtenga un valor mejor que ese, pero pues a lo mejor si él sigue intentando, pues es probable que llegue al resultado. Pero de todas formas, contra el resultado final, que es de 66.6 contra el de 65.43, pues está correcto. O sea, sí llegó muy bien al resultado final. ¿Mm? ¿Alguna duda, pregunta que tengan para su ejercicio entonces? Profe. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Claro y sencillo el asunto. Pues les digo, nada más son esos dos incisos. Les digo, si ven ustedes la hoja de ATS2, ya está capturado todo lo del inciso A y nada más ustedes construirían el B completamente. Ujú. Y del B tiene algo curioso. La función como tal tiene solución múltiple. Así es que puede ser que el solver obtenga un valor y ustedes obtengan otro. Z va a dar lo mismo, pero como es solución múltiple, acuérdense que no es lo mismo que les dé X y Y. Ujú. Ah, ok, profe, pero mientras nos des Z lo mismo es que estamos viendo. Exactamente. Ajá, Z ustedes van a ver que sí es el mismo. Como ya utilizamos funciones ahí trigonométricas y logarítmicas, es una combinación. Recuerden que la trigonométrica es cíclica, bueno, no cíclica, pero se repite, pues, ¿no? No hay tanto problema en eso. Y por el dominio de la función, tenemos más de un semiciclo. Entonces, por esas razones que van a obtener soluciones múltiples, aunque Z, como bien lo dicen, es el mismo valor para todos los casos. Entonces en el tercero nos basamos más en el valor de Z, profe. Si les coincide el X y Y, bueno, bien, pero quiere decir que sí encontraron la solución de Solver. Solver, acuérdense que no puede ver soluciones múltiples. Con la primera que encuentre, con esa se queda. Este algoritmo como tal, de igual forma se va a quedar con una dependiendo nuestra semilla aleatoria. Entonces, para que no les cause conflicto de que digan, no, es que no me está dando, básense en Z. Ujú. Profesor, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan al respecto? Ya me salió uno más o menos. ¿Aceptable? Me salió 33.67. Ah, no, digo 31.56 y 0.87. Ok, mejoró mucho. ¿Pero fue inicializándolo todo o No, hice la siguiente de la 16 a la 17 y ya en la 17 ya me quedó ese. Ah, bueno, ahí está, entonces sí se funcionó, digo, aunque no nos ayuda a veces mucho la máquina, pero sí hay un momento en que solito el algoritmo nos ayuda, pero ya van en la 17, digo, avanzaron mucho. De todas formas, quiere decir que los aleatorios no son tan aleatorios como supondríamos. Sí, y de hecho ya la siguiente ya llevo mucho rato, no me salió a aceptar. Ok, sí, digo, ya para mejorar ese van a tardar más por lo que decíamos de que los aleatorios están tienen tendencia hacia algún extremo. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan? ¿No? ¿Todo claro? Sí, me van a decir tan claro como un agua de tamarindo espesa, pero sí. Ahorita me dicen que no hay problemas y luego a la mera hora que sí. Bueno, no se preocupen, experimenten, les digo, ya ahorita ya vieron cómo funciona el asunto. Sí. Y ya con eso, pues vemos para poderlo implementar en otro ejercicio, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Ok, profe. Bien.
Pues entonces, ¿alguna duda, pregunta que tengan ustedes al respecto? A nuestro equipo, perdón, pero una tarea creo que nada más nos calificó a 1. Y seguramente no me pusieron los nombres. En algunos casos y sí vi eso y les puse la leyenda ahí en las notas de la tarea. Quien lo entregó. Y me parece ser que fueron 3 tareas que me entregaron así. Ok. Nada más, si es eso. Si no, mándenme por correo, por favor, el número, bueno, la tarea que es y el nombre del equipo y ya con eso yo aquí lo verifico. Por Ok, favor. gracias. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan ustedes al respecto? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ok, pues entonces si es eso, continuaremos el día lunes para ver una aplicación rápida o práctica de esto, ¿ok? Profesor, gracias. Bueno, pues, entonces, cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Gracias Programa. igualmente. Hasta luego. Igual, Hasta luego. cuídese. Gracias, hasta luego.